Bueno, ustedes saben que el tema de hoy es un tema muy importante para la región, que es, vamos a charlar, sobre todo vamos a escuchar a alguien que tiene no solo una experiencia, sino que ha hecho muchísima investigación en el tema, que es la doctora Tania Pastrana. Yo les quería comentar, para los que no la conocen, creo que todos la conocemos, pero conocerla un poco más. Tania es la actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Ella es de Colombia, egresada de la Universidad de Caldas, como médica general en salud. Luego trabajó y fue a estudiar a Múnich, Alemania, es psicóloga y antropóloga social y experta en medicina psicosomática. También es investigadora senior en el Departamento de Medicina Paliativa de la Universidad de Aquisgrán, donde es docente e investigadora en cuidados paliativos. Y lo más importante que Tania, con todos estos títulos, le ha interesado muchísimo el desarrollo de los cuidados paliativos en Latinoamérica. Es autora de muchos trabajos que a nosotros nos sirven muchísimo como para ver la situación actual, autora del Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica y de proyectos de cómo transformar el sistema e introducir los cuidados paliativos en el pregrado y mejorar sobre todo el acceso a los opioides. Y nos pareció muy interesante el tema de los opioides, ya que a diferencia de lo que está ocurriendo en este momento en algunos lugares del primer mundo, como Estados Unidos y Norteamérica, donde hay lamentablemente una epidemia de intoxicaciones, de abusos, de opioides y otras sustancias, nosotros estamos muy lejos de eso. Nosotros aún tenemos un déficit en el acceso a opioides para el manejo del dolor en nuestros pacientes. Así que por esa razón es que invitamos a Tania a participar. Yo quisiera que ya directamente Tania Pastrana comience su presentación y luego vamos a presentarnos los que estamos para que podamos hacer un debate con ella de cuál es nuestra situación actual en cada lugar nuestro de trabajo. Yo sé que acá hay médicos, hay enfermeros, hay psicólogos, trabajadores sociales, que cada uno aporte su punto de vista o los datos que tenga de la situación nuestra y qué podemos hacer y que nos ayude Tania también para mejorar esta situación. Así que, Tania, adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchas? No la vemos. Sí. Bueno, no la vemos. Espera un momentito. Ahí está, ahora la vemos. Sí. Espera, comparto la pantalla. Sí. Bueno, primero les saludo. Muchas gracias, Hugo, por la invitación. La verdad es que está muy bien estar con ustedes, aunque sea así. Les cuento que... Espera un momentito. Okay. Les cuento que... ¿están viendo la presentación ahora? Sí. Sí. Bueno. Les cuento que en este momento estoy en Lima y me quedé extra un día para poder estar con todos ustedes, de manera que es de verdad un orgullo y un placer poder hablarles de esto. Muchas gracias, Hugo, por la presentación y muchas gracias, Florencia, por la parte técnica. Bueno, les voy a hablar entonces sobre el acceso a opioides en América Latina. Y para esto, de pronto, se pueden imaginar qué es lo que significa tener dolor. Seguro que todos nosotros hemos tenido dolor terrible alguna vez, ¿no? Un dolor terrible. A ver si nos acordamos la última vez. Y resulta que hay 61 millones de personas que están con ese sufrimiento severo todos los días. Y que no, a pesar de que hay medicamentos que pueden calmar o aliviar un poco ese sufrimiento, continúan teniendo dolor y continúan sufrimiento severo, como lo dicen los datos del reporte de la Lancet Commission del año pasado, en octubre. Sabemos que hay aproximadamente 25.5 millones de personas con este sufrimiento asociado a la salud que requerirían cuidados paliativos y la mitad de estos mueren en estas condiciones de sufrimiento severo.
Para todos seguramente es muy conocido que la Organización Mundial, la Asamblea Mundial de la Salud, este es el salón de la Asamblea Mundial de la Salud en las Naciones Unidas, en Ginebra, en el 2014 hizo una resolución en la que todos los países del mundo que son miembros de la Organización Mundial de la Salud, que son aproximadamente 184, escribieron y anotaron, dijeron sí a una resolución que se llama el fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte integral del tratamiento a lo largo de la vida. Esto fue un hito para todos nosotros en cuidados paliativos, porque además les voy a leer la parte que me parece a mí más importante, y es que reconoce la responsabilidad ética de los sistemas de salud en proporcionar cuidados paliativos y de los profesionales sanitarios, que tienen la obligación ética de aliviar el dolor y el sufrimiento de cualquiera de los tipos que tienen. De manera que esto ya pasa de ser una tarea o un trabajo como médico a ser una obligación ética tanto de los estados como también de nosotros, los profesionales de la salud. Todos conocemos la definición de la Organización Mundial de la Salud, y me llama la atención que acá siempre colocan el dolor como un síntoma diferente a los otros, ¿no? Y esto es porque la incidencia de dolor es muy grande y porque el sufrimiento que viene acompañado del dolor es bastante severo. Sabemos que en las enfermedades avanzadas por cáncer, por ejemplo, el 96% de las personas sufren de dolor severo por diversas razones. Y también, no solamente los pacientes con cáncer, sino los pacientes con SIDA, más o menos el 80% hablan de un dolor severo. Esa es una revisión sistemática de Solano, un brasileño, con unas personas del King's College de Londres. Pero también con enfermedades cardiovasculares y pulmonares, el 77% más o menos de los pacientes tienen dolor severo. De manera que no es exclusivo para cáncer, otras condiciones al final de su vida y en estados avanzados también tienen dolor y sufrimiento severo. El dolor ha sido considerado como una prioridad en salud pública global desde hace mucho tiempo, y se considera el acceso al tratamiento como un derecho humano. Les hablaba del informe de la Lancet Commission, en el que habla del alivio del dolor y el sufrimiento como un imperativo de la cobertura universal en salud. Esto es un documento que, si no lo han tenido en sus manos, es necesario que lo lean, porque creo que para mí es uno de los documentos más importantes que han salido después de la resolución. De manera que se los recomiendo. Y por supuesto que los opioides son esenciales, o sea, la relación entre el dolor, ¿por qué comienza así? Porque son los esenciales, sabemos que son esenciales para el alivio del dolor moderado y severo en los pacientes con cáncer y con otras enfermedades, ¿no? De manera que es por eso esa relación del dolor con el cáncer. Todos nosotros conocemos las guías de la escalera analgésica del dolor, que fue creada en el 80, no, ¿en qué año? Con el 80 creo, que fue para mí realmente, tuve la oportunidad de estar en la Organización Mundial de la Salud leyendo un poco sobre todo ese proceso, y para mí es increíble cómo estas personas que se encontraron en Italia, oncólogos preocupados por el dolor como un problema de salud pública, como les decía, crearon esta escalera analgésica, que ahora la podemos criticar y sabemos muchas cosas sobre esto, pero en ese momento fue un desarrollo, pues para mí, increíble, porque además esto no es para los oncólogos, esto fue una escalera analgésica para que la usemos los médicos generales, ¿no? Para que lo use todo el mundo, eso no es exclusivo, precisamente por esa base del dolor. De manera que para mí fue fantástico poder analizar esto. Y es tan importante el manejo del dolor, y es más importante el uso de opioides, que incluso el único indicador que ha sido utilizado para ver los cuidados paliativos es el acceso a la morfina, pues a los equivalentes de morfina, por muertes por cáncer, en equivalentes de morfina, ¿no? Por muertes por cáncer. Nosotros, o yo personalmente y otras personas que trabajan conmigo, pensamos que no es un indicador bueno, ¿no? Que cuidados paliativos ni es solamente dolor, ni es solamente uso de opioides, ni es solamente cáncer, ni es solamente muerte, pero sin embargo, pues acá se puede ver la importancia que tiene el consumo de opioides, el uso de opioides para los cuidados paliativos, ¿no? De hecho, es el indicador. Bueno, la disponibilidad de medicamentos, incluido opioides y morfina,
es una de las bases, de los pilares de la estrategia de salud pública para cuidados paliativos, para esta sombrilla. Acá también se puede ver la importancia que tiene el acceso a medicamentos. Podemos tener médicos muy bien entrenados, pero sin medicamentos es difícil que puedan manejar bien a sus pacientes, y sobre todo no solamente produce sufrimiento al paciente o no permite el manejo, sino que también para los médicos, ¿no? O para el personal de salud. Ver a un paciente sufriendo por un dolor severo, sabiendo que existe la morfina, que es muy económica, produce un gran sufrimiento. Ahora les cuento lo que pasa con los colegas de Venezuela, por ejemplo. En el 2013, en la Organización Mundial de la Salud, tuvimos la oportunidad de ingresar por primera vez una sección sobre medicinas para el dolor y cuidados paliativos. Esto fue por primera vez en el 2013, que hay esta sección, y fue tan importante que resulta que quedamos en el número 2, somos la segunda sección. La primera continuaron los anestesiólogos, pero en el número 2 somos nosotros, porque es la argumentación que tuvimos allí es que esto es importante no solamente para pacientes, es importante para todos los pacientes, no una enfermedad determinada, sino para todos, por eso quedó en esta posición. Y esos medicamentos, en esa lista de medicamentos tenemos los AINES, como la escalera analgésica, y opioides como codeína, morfina, fentanilo, metadona, oxicodona, hidromorfona y los otros medicamentos. Y los que tienen un asterisco es que también están en la lista de medicamentos esenciales para los niños. Pueden revisar en la lista de medicamentos. Hugo hablaba del consumo en general a nivel mundial, y en esta diapositiva pueden ver cómo ha aumentado el consumo a nivel mundial. Y como muy bien lo decía, este aumento del consumo ha sido a costa de los países ricos, de los ingresos altos, y los países de ingresos bajos y medianos, como somos la mayoría de los países latinoamericanos, la línea continúa siendo bastante plana. De manera que, ya Hugo lo mencionaba, no es un problema, este alto consumo es un problema de nosotros, estamos lejos de llegar a estas cifras, ¿no? Y en el informe de la Lancet Commission se hablaba sobre el acceso mundial a los opioides, en esta gráfica que me parece bastante ilustrativa, este infograma, y ahí vemos cómo toda Latinoamérica, escuchaba a alguien describiendo esta gráfica, le decía, todo parece que fuera Chile, toda Latinoamérica parece Chile, ¿no? Delgado y largo. Nada contra Chile, ¿no? Pero pues esta es la situación que tenemos. Ya ven, los países que están consumiendo más opioides están mucho más grandes, ¿no? Pero el resto estamos bastante difícil. Y sabemos que el 83% de personas que requerirían opioides no tienen acceso a ellos. Significa, están con dolor severo, ese que pensábamos al principio, y no son manejados. Y lo que a mí más me ha impresionado es que la principal causa de no acceso a los medicamentos, según el informe de la JIFE, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, es que nosotros, los personal de salud, nos falta formación y sensibilización. Esa es la principal causa para que los pacientes no tengan acceso. No son los precios, no son otras cosas, somos nosotros. Y acá hay otros factores, hablan del segundo, el temor a la adicción, recursos limitados, problemas para su obtención, actitudes culturales, temor a la desviación, medidas de control aplicables al comercio internacional, temor a enjuiciamiento y otros. Pero el principal somos nosotros. Esta es una gráfica donde muestra el consumo de morfina en el 2005, 2010 y 2015, y con mucha alegría vemos cómo en la mayoría de los países el consumo ha aumentado. Argentina es el país con más alto consumo en la región, sin embargo, lejos de la media global, que es de 61,5 miligramos per cápita. Este es en morfina. Morfina equivalentes per cápita. En esta gráfica vemos la cantidad de opioides que están disponibles en diferentes países latinoamericanos. Este es un país de un estudio que hicimos con Liliana de Lima. Y vemos cómo países, por ejemplo, Guatemala o Colombia, tienen de 5 medicamentos que preguntamos, que son morfina, metadona, oxicodona, fentanilo, hidromorfona, tenían 5 o 6 de estas fórmulas. La mayoría en los países latinoamericanos no hay hidromorfona, solamente en Colombia. Y sin embargo, esto no significa
y en países, por ejemplo, como Nicaragua o Venezuela, acá les señalo, en ese momento no tienen opioides a disposición. Por ejemplo, en Venezuela, me comentaba una colega venezolana, solamente tienen dipirona. Están manejando los pacientes con dipirona porque no tienen ningún opioide, ni siquiera los tramadol y estos moderados, ¿no? Ahí vemos la diferencia grande que hay entre los países en la misma región. Sin embargo, estas diferencias también sabemos que intranacionales son también bastante fuertes. Y esta es una gráfica sobre la disponibilidad. La disponibilidad no significa lo mismo que la accesibilidad, ¿no? El hecho de que haya en el país o que sea posible comprarlo no significa que los pacientes lo reciban. Y el ejemplo está en Guatemala, que tiene todos los medicamentos, 5 de los medicamentos posibles, y sin embargo, como ven acá en esta gráfica, el consumo es menos del 2 per cápita. Ok. En esto les quiero mostrar un video, la primera parte de un video. ¿Escuchan? No. No. Que subiré el volumen, papá. No se escucha. No. Está tratando de subir ella. Ahí. Bueno, entonces les quito para poder mirar el volumen. Me dicen que no tiene volumen, yo pensando que sí lo tenía. Ay, se no es. El volumen estaba ahí en el último, en la puntita. Capaz que no lo vio porque es muy chiquitito. ¿Ahora escuchan? En la punta. No, en la punta de la barra tenés el micrófono. La extrema derecha. La otra punta. La otra punta. Ahora cuando se vea. No tengo. No, en la barra que se aparecía sobre la imagen del video. Prendelo de vuelta en la otra extremo. El extremo derecho. Ahí, abajo. Es que están ustedes ahí. Abajo. A ver. Ahí. Bueno, espera, a ver. No. Ahí va. Ahí, ya ese. está. Ahí. A ver. A ver si escuchan ahora. ¿Escuchan? ¿Escuchan? ¿Sí o no? No. Lo que pasa es que es al revés, tienes que ponerle hacia abajo. Ahí de ese mismo lugar, pero hacia el otro lado. No, acá ya le subí completamente y luego el computador tiene todo el volumen también. A veces viste que no. Entonces está. Está también acá. Está acá todo el volumen. ¿Cómo hacemos? Tania, discúlpame, Florencia te habla acá de la fundación. ¿Me estás escuchando? Dime, sí. ¿Tú cuando pones play en el video, lo escuchas tú en tu computadora? Sí. Porque acá no está saliendo el sonido. Eso me dicen. Espera, lo reviso. Pero si no, lo puedo. No sé cómo. Hay tiempo. Sí. ¿Escuchan? Ahí. No. ¿Escuchan? No. Aquí está todo el volumen. Oh, bueno. ¿Tienen alguna idea de cómo podemos solucionar esto? La verdad que no. Espera, miro si tengo el enlace para pasárselo, pero no lo tengo en esta presentación. Bueno, esta es una... Bueno, continuamos porque después si tenemos tiempo lo busco de nuevo y se los muestro, pero es una presentación sobre cómo las personas en Guatemala tienen problemas en el acceso a los medicamentos, ¿no? Es un video de la Human Rights Watch que una vez terminemos la presentación, entonces lo busco para que lo vean porque me parece muy interesante y muy gráfico las cosas que dicen allí. Pero bueno, les sigo contando. Les
les quito aquí de la pantalla un momentito. Si ponías el micrófono en el parlante de la computadora, ¿no saldrá? No tengo micrófono, espérate. Estoy pensando, espera, si les interesa, voy a mirar rápidamente el video en internet. Sí, tranquilo. Ahí van a mirar todas mis cosas, pero bueno. Es raro que salga el volumen en tu computadora y no lo El escuchemos. computador tiene el volumen y la presentación y todo, pero espera a ver, si está aquí, lo paso y ustedes lo pueden pasar allá directamente. Sí, no hay problema. No hay problema. No hay problema, sigamos. Sigamos, o quieren. Sí, sigamos. Sí, ya está. Dice, lo que pasa es que precisamos un coludo, tenemos solo 4. Entonces dice, porque allá en el Inca son cantidades. Yo le dije, sí. Es bueno que no trabajen de otra cosa. Entonces continuamos y después miramos si es posible mirar el video. Después se los muestro, o se los envío el enlace. Bueno, una cosa que preguntamos también en el Atlas de Latinoamérica fue cómo es la colaboración entre los prescriptores y los reguladores. Es decir, qué relación tienen ustedes con los reguladores. Y en la mayoría de los países, o sea, en media, la relación es bastante, la colaboración es bastante regular, en algunos países muy mala y en otros países muy buena. Y analizamos esto, el consumo de opioides junto con otros factores y veíamos cómo esta colaboración es uno de los factores más importantes para que haya un consumo alto de opioides o un mejor consumo relativo. La cantidad de servicios, la cantidad de médicos y cuándo iniciaron los cuidados paliativos. Eso es importante porque, por ejemplo, si hay más servicios de cuidados paliativos, hay más posibilidades que se formulen opioides. O si hay más médicos entrenados en cuidados paliativos, hay más posibilidades también. Y con el inicio, porque resulta que Colombia y Argentina, que son los países pioneros en cuidados paliativos en Latinoamérica, también son los países que tienen mejores consumos dentro de la región. No tenemos ninguna relación con un programa nacional de cuidados paliativos, muy tristemente para mí, con que haya cuidados paliativos en las facultades de medicina, y me parece triste porque yo soy una apostadora a la educación, pero vemos que no hay hasta ahora no hay una relación con la cantidad de facultades que tengan, la cantidad de estudiantes que aprendan a manejar opioides durante su estudio. Y bueno, y un plan nacional, es claro que un plan nacional puede existir en el papel y puede ser maravilloso, pero si no tiene una implementación, no sirve tampoco, ¿no? No aumenta el acceso, el consumo significa el acceso de los pacientes a este medicamento. Hay algunas barreras relacionadas con el sistema, por ejemplo, regulaciones, la disponibilidad del medicamento, como vemos en Venezuela o en otras, en Nicaragua, el acceso, la prescripción, por ejemplo, hay algunas reglas absurdas de prescripción, por ejemplo, en Guatemala precisamente, donde en el Instituto Nacional de Cáncer para prescribir una receta de opioides, viene una persona en la moto, se lleva todas las recetas y las lleva hasta el ministerio para que alguien le ponga un sello y luego las devuelve en la motocicleta. Ah, bueno, me sugieren acá, pero lo hace después que reproduzca el video desde la computadora. Muy bien, una buena idea, pero lo hago después. Los costos, que en algunas veces es muy caro, ya se los voy a decir después, y la distribución, es decir, cómo son los canales de distribución, que es un problema que tenemos en Colombia, por ejemplo. Hay otras barreras relacionadas con el personal de medicina, por ejemplo, no sabemos estimar el dolor, no sabemos valorar. Hay poca experiencia con el uso de opioides o conocimientos farmacológicos. Hay miedo y falta de conocimientos en el manejo de efectos adversos y miedo a tolerancia y adicción, ¿no? Son todas cuestiones de educación que decíamos que era el primer factor importante. Y hay barreras relacionadas con el paciente. Por ejemplo, miedo a ser dependiente, tolerancia, efectos adversos, una posición fatalista de los pacientes que dicen, no, es que tengo cáncer y es normal que tenga dolor, es inevitable. También que les da a veces mucho miedo de quejarse que tienen todavía dolor porque no se consideran que son buenos pacientes, o sea, un paciente bueno no se queja. Hay una preocupación por interferir con la enfermedad, porque dicen, si tomo esto, a lo mejor la enfermedad se empeora, y es una preocupación de que el avance del dolor significa el avance de su enfermedad, que muchas veces lo es. Y esa razón que me parece muy simpática, el miedo a las inyecciones, porque realmente
el Shuzón, que es una inyección, no es para nada comparable con un dolor severo producido por un cáncer. Sin embargo, hay tanto miedo que prefieren, es un dolor, yo digo que hay una exageración y una ficción alrededor de la inyección que no es realmente un problema. Pero es así. En Colombia hubo un estudio sobre la disponibilidad de barreras en opioides en una institución universitaria. Resulta que le preguntaron a las personas que estaban en la sala de espera cómo habían recibido sus opioides. Resulta que en Colombia el 67% de las personas tuvieron problemas para obtener el medicamento, de los que estaban sentados en la sala de espera. Hicieron, creo que 20 personas o algo así, le preguntaron. 33% tenían problemas con la autorización con las aseguradoras. En Colombia tienen que ser autorizadas. Otro 33%, o sea, 1 de cada 3, tuvo inconvenientes con el sitio de entrega, porque en las farmacias no está disponible en todas. Otros tuvieron problemas con la información sobre cómo hacer el trámite, y algunos con la fórmula médica, porque había alguna cosa mal llenada o un tachón, y entonces ya no le entregan la fórmula. Esas barreras tenemos que romperlas. Les voy a hablar sobre un estudio ahora del Opioid Price Watch que hicimos en la International Association for Hospice and Palliative Care, junto con Liliana de Lima, Roberto Wenck, Lucas Radbruch, en el que mirábamos, la idea es monitorear el acceso a opioides potentes y mirar la disponibilidad, precios de accesibilidad, de manera que podamos mejorar ese acceso, ¿no? Haciendo la comparación. Hicimos escribimos dos papers que los pueden mirar, son abiertos, si no los preguntan con la ALSP que les los enviamos, o a mí, ¿no? O a Hugo. Y la metodología fue basada en un estudio, en una metodología ya validada por la Organización Mundial de la Salud, y preguntamos como primero la disponibilidad por unos medicamentos, el precio por 30 días de tratamiento, lo calculamos, y la asequibilidad, es decir, la relación con el salario mínimo. Esos fueron los medicamentos que elegimos: fentanilo, hidromorfona oral e inyectable, morfina oral e inyectable, oxicodona oral, metadona oral, y la dosis diaria definida es un cálculo estadístico para hacer los estudios. Eso no significa que esta es la medicación que cada paciente necesita, solamente un estimado. Y calculamos para 30 días cuánto sería la cantidad de medicamento, de cada uno de esos medicamentos. Resultamos que tuvimos participantes de 67 países, de 43 países, perdón, algunas veces se presentaron varios. La mayoría fueron reportes de ciudades grandes, no tuvimos reportes de ciudades pequeñas o la zona rural. Y vimos que más o menos la mitad de los medicamentos estaban disponibles, en media. Y el 34% de las 3 presentaciones fueron disponibles. Aquí hacemos diferencia entre los medicamentos y los tipos de presentación, ¿no? El rango, había países con casi todos los medicamentos, como era Canadá o el Reino Unido, y otros con 0, como Albania, Benín y Guatemala. En el 14% de las farmacias visitadas solo tenían un opioide, ¿no? Y el 34% tenía 2 opioides, lo que sabemos que a veces es importante en la rotación. Y ninguna farmacia reportaron que nunca hubiese opioides. Este es el número de farmacias que tuvieron que visitar las personas de acuerdo a la clasificación de ingreso del país. Y vemos cómo, por ejemplo, no sé si ven el cursor, ¿sí, no? Los países de bajo ingreso, este es Togo, una persona tuvo que visitar 15 farmacias antes de encontrar una farmacia que le pudiera vender opioides. La tarea era que miraran en un sitio cercano a un instituto de cáncer, por ejemplo, o de SIDA, alrededor, que es lo que uno hace cuando le dan una receta, no va a la farmacia más cercana y mira dónde la puede comprar. Bueno, esta persona de Togo tuvo que visitar 15. Y vemos cómo entre más ingresos, en realidad tienen que visitar menos farmacias para encontrar un opioide, para hacer la compra del opioide. Y vemos cómo, una cosa que seguramente sabíamos, pero que ahora está aquí, la evidenciamos, los países más ricos tienen más formulaciones y tienen más medicaciones, y los países más pobres tienen menos formulaciones y menos medicaciones, ¿no? Y eso es una relación que es significativa estadísticamente. En Latinoamérica, tengo acá una gráfica con la disponibilidad por país, y vemos cómo hay disponibilidad desde el 100%
en Colombia y en algunas partes de México, hasta 0 en Antigua. Y formulaciones también varían del 61. La formulación significa que si es en líquido, ampolla y esas, ¿no? Hasta 0. El opioide más frecuente fue morfina inyectable y fentanilo transdérmico, que sabemos que es bastante caro, no sé ustedes, pero en general es bastante caro. También la morfina de liberación retardada fue bastante común, 3% de las farmacias tenían. Pero morfina oral de liberación inmediata, que es el gold estándar de la Organización Mundial de la Salud, solo tenía la mitad de farmacias visitadas este medicamento. Y morfina líquida, que es indispensable para el manejo de pacientes pediátricos, ¿no? Por la dosificación, solamente por ciento de las farmacias, metadona solamente en el 19% de las farmacias, ¿no? Esa es la medicación para niños. Libre dispensación, había algunos países latinoamericanos, solo Costa Rica, están todos los Argentina no está allí porque no participaron en el estudio, ahora vamos a hacer una tercera ronda de solo Latinoamérica. Y los precios por 30 de tratamiento tenemos que metadona eran los más económicos y oxicodona, hidromorfona los más costosos. Eso es importante para una cosa que les voy a decir ahora. Fentanilo está por la mitad. La asequibilidad significa cuántos días, suponiendo que tengo en el país, en cada uno de los países, un salario mínimo, sabemos que no en todos los países la gente tiene un trabajo y un salario mínimo, tendrían más o menos en promedio que trabajar 15 días para un tratamiento de un mes con morfina oral. Esto es solamente para los de morfina, los países que tienen morfina tabletas oral. La mitad del sueldo se tendría que pagar para pagar el tratamiento solamente del manejo de la morfina, sin contar el resto de medicamentos que normalmente tienen los pacientes, ¿no? Que conocemos. Y acá vemos cómo, por ejemplo, en países como Bangladesh, Togo, Ruanda y Panamá tienen que trabajar más de un mes. En Panamá tienen que trabajar un mes y medio para comprar el tratamiento de morfina de un mes. Cuando hay otros países, que son los más ricos, que tienen que trabajar menos de un día para este medicamento, ¿no? Está acá en los países, como les digo, Argentina no está, porque no participaron, pero son los países que participaron de Latinoamérica. En India me parece las cosas más, a mí bastante triste, porque en India sabemos que se cultiva la amapola, que se manufactura la morfina, y sin embargo, en Mumbai nos reportaron 40 días de trabajo, o sea, casi un mes y medio de trabajo que se tiene que pagar para un mes de tratamiento de morfina. ¿Y qué significa, por ejemplo, cómo es en Honduras? Les cuento. En Honduras, me quedó un corrido, pero una ampolla de morfina de 10 miligramos vale $10,18. Una ampolla de morfina. La dosis diaria definida serían 30 miligramos, como les había dicho en la tabla anterior. Lo que significa que un tratamiento de 30 días para alguien en Honduras le cuesta $916, cuando su salario mínimo es de $355. Terrible. Bueno, o sea que para un tratamiento de 30 días de morfina tienen que trabajar 77 días. Oxicodona tienen que trabajar, ahí están, bueno, 46 días, y fentanilo, oxicodona, ¿se acuerdan que eran de los más caros? Allí tienen que pagar menos que por la morfina, y el fentanilo tienen que trabajar más o menos un mes para pagarse el medicamento. El fentanilo sabemos que es mucho más caro de la morfina, de manera que acá seguramente hay otras situaciones que están jugando un papel, y no solamente el medicamento mismo. Uno se pregunta cómo tienen oxicodona y fentanilo y no hay una tableta de morfina para que los pacientes puedan manejar su dolor, ¿no? ¿Y qué significa eso en la realidad, en la práctica? Esa es una foto de un colega que me las permitió mostrar, también, que ya murió además, de Tulio Velázquez en Honduras. Estábamos en una reunión en Guatemala cuando le envía el hermano de esta señora un correo diciéndole: doctor, mi hermana sangró y está con muchísimo dolor. Entonces le dice, bueno, ¿cómo es que está tomándose? Está tomando tramado. Le dice, bueno, es el momento de comenzar con la morfina. Le dice, bueno, doctor, entonces voy a ver a que me presten los $10 para comprarle una ampolla y se la pongo, ¿no? Todos nosotros sabemos que una ampolla de morfina le va a quitar el dolor a la señora por 4 horas, de pronto 6, si es una metabolizadora lenta, pero en 6 horas va a tener la misma situación y va a tener que volver a pedir prestado $10 para poder
pagarle el tratamiento de dolor para para su hermana, ¿no? Sin embargo, le escribió el 17 de diciembre, eso fue en octubre cuando nos encontramos, le dice: doctor Tulio, buenas tardes, hoy no le escribo para ayuda, sino para agradecerle mucho de todo corazón. Mi hermana falleció el domingo. Y usted, sin conocernos, hay un error, ¿no?, nos ayudó, y eso es grande en un ser humano. Que Dios le bendiga y que le dé mucha salud para seguir ayudando a muchas personas. Yo me siento mal de los nervios, pero Dios me dará fuerzas. Bendiciones. Con esto, a mí me parece impresionante cómo los colegas latinoamericanos, a pesar de esta falta de medicamentos, a pesar de estas situaciones, sin embargo, pueden dar un manejo de cuidados paliativos. Y esto no quiero decir que se puede hacer cuidados paliativos sin medicamentos, ¿no? Esto produce un gran estrés también al médico, también personal de salud, y seguramente la paciente no estaba bien manejada en dolor con las situaciones que les contaba. Pero ahí vemos cómo los cuidados paliativos van todavía mucho más allá de estos recursos y del opioide, y sin embargo pueden satisfacer a una persona y las necesidades de la persona y de su familia. Bueno, comparando, hemos hecho, como les dije, hicimos 2 estudios. En el segundo estudio ya hubo un promedio de la disponibilidad subió, lo que es una muy buena noticia. El precio medio de la morfina oral aumentó, lo que no es tan bueno, y la asequibilidad decreció, lo que es muy bueno. Ya de 20 días que hicimos en el primer, y acá comparé solamente los países que participaron en las dos fases. El estudio, por supuesto, no es lo que existe en el país, los participantes nos informaron y puede ser, no pudimos verificar si así era o no, y algunas veces eran extraños los datos, pero los tuvimos así. Estos datos muestran lo que pasa en una farmacia, pero no la situación global del país. Es transversal, de manera que puede ser que en ese momento no tenían reservas en la farmacia y por eso no encontraron. Y también no podemos saber qué factores afectan el precio o la disponibilidad. Pero pues nos da una idea de cómo es la situación para la persona de a pie, como decimos en Colombia, en cuanto a cuando necesitan un medicamento. Concluyendo, para este estudio encontramos que los resultados fueron muy similares. Los pacientes de países pobres tienen menos medicamentos y tienen menos acceso a las diferentes presentaciones y al consumo, por supuesto. Y seguramente que necesitamos que los gobiernos y las autoridades de salud y las farmacéuticas hagan esfuerzos para asegurar que los opioides sean disponibles en las farmacias locales, cerca de los centros donde los pacientes están, ¿no? Eso lo pueden ver en el Opioid Price Watch Map de la International Association for Palliative Care. Pueden mirar cuáles son la característica de nuestro sistema de salud. Ese no es un problema grave. Bueno, pero tenía que hablar sobre Latinoamérica, ¿no? Entonces, para otros países, sí. Bueno, hay que romper estas barreras. Hay un trabajo que se llama, un documento muy importante de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Garantizando el equilibrio en las políticas nacionales sobre sustancias fiscalizadas, que les recomiendo leer, que dan unas ideas de cómo manejar, cómo revisar el sistema. Está la Asamblea General de las Naciones Unidas, o UNGAS, que emitió en el 2016 unas recomendaciones sobre lo que deben hacer los países: revisar legislaciones nacionales y regulaciones y mecanismos administrativos, simplificar y racionalizar los procesos y regulaciones, abordar cuestiones relacionadas a la accesibilidad a los medicamentos controlados, expandir las redes de distribución para las áreas rurales, permitiendo prescribir a los profesionales, entrenados y calificados, y promover la capacitación, la formación, también la apertura, ampliar la cobertura nacional, abordar los vínculos con las reglamentaciones, permitir que los profesionales estén capacitados, y la fabricación de preparados genéricos. Los Estados miembros, o sea, todos los países, están obligados a asegurar acceso a los medicamentos, enviar estimados anuales para los narcóticos, y también para los psicotrópicos. No sé si ustedes saben, pero los países tienen que hacer un estimado y enviárselo a la JIFE para que con ellos calculan cuánta área de amapola pueden ser sembradas, ¿no? Hay 6 países, tengo entendido, que tienen la facultad legalmente de sembrar amapola, otros lo hacemos sin permiso, eso se le tienen que cortar. Y de acuerdo a esas cifras les permiten una importación. Y cuando los países no dan esto, entonces se considera que se les da la misma cantidad del año pasado. Es lo que se llama la estimación histórica. Pero la JIFE no tiene ninguna frontera.
están obligados a garantizar el acceso a estas sustancias, el acceso, la disponibilidad adecuada, sin restricciones, prevenir la desviación y el abuso y respetar y proteger los derechos a la salud, libertad de la tortura y a las personas con discapacidad, etcétera. Esas son las obligaciones. Bueno, en esta corta presentación, ahora viene otra, les quería decir que la disponibilidad, el acceso y asequibilidad de opioides para el manejo del dolor en países de medianos y bajos recursos como el de nosotros es insuficiente. Es necesario garantizar el acceso a las sustancias fiscalizadas para fines médicos y científicos y al mismo tiempo prevenir la desviación y el abuso. Y es necesario educar a las autoridades competentes, personal sanitario y a la comunidad. John Dryden, que de la felicidad que un hombre puede obtener no hay mayor placer que ser liberado del dolor. Y acá yo escuché, nosotros no tenemos este problema en Argentina, ¿no? Alguien comentó allá en secreto, pero yo lo escuché. Sí, no hay el problema de la disponibilidad. Sin embargo, a pesar de que ustedes tienen una disponibilidad increíble en opioides y tienen ese programa que a mí me parece que es de los de mostrar en Latinoamérica, sin embargo, como ven, el consumo todavía sigue siendo muy bajo y significa que los pacientes siguen teniendo dolor y hay más problemas de accesibilidad, es decir, de llegar a ese medicamento que de disponibilidad. Es un tema que estamos en este momento estudiando. Pero no sé si queremos hacer un break aquí para continuar con la otra parte que es sobre los Estados Unidos y la crisis de los opioides. ¿Qué dices, Hugo? Bueno, podemos abrir un poquito el debate, de discutir, charlar un poquito de todos estos datos que nos estuviste dando, que son cosas que nosotros más o menos vemos, pero que nos falta verlo en datos concretos. Yo como para empezar, y después voy pasando un poco el micrófono a mis colegas de acá de Rosario, a Montevideo, Colombia, que lo veo a Jorge Bustamante, San Martín de los Andes, Ana Guedes. Bueno, quiero comentar una experiencia. Es cierto, nosotros tenemos en la Argentina disponibilidad de la mayoría de los opioides potentes. La accesibilidad en algunos medios socioeconómicos es buena, es alta, en otros es baja. Les cuento una experiencia. Acá veo chicas, jóvenes, que están trabajando en el hospital público. Cuando nosotros organizamos el programa municipal de cuidados paliativos en Rosario para la salud pública, para los pacientes carentes de obra social, y ese programa municipal llega al 25-30% de la población, el otro 25% es un programa provincial y el resto gente con obra social. Bueno, cuando nosotros ingresamos en ese programa, que teníamos 3 unidades, la unidad de cuidados paliativos de adultos, que existe hoy en el Hospital Alberdi, la unidad de cuidados paliativos de niños en el Hospital Vilela, y la unidad de cuidados paliativos domiciliarios. Ese programa tenía un vínculo académico con MD Anderson, con Eduardo Bruera, nuestro amigo, y además habíamos ganado una beca de la IHPC y con eso también manteníamos fellows. Bueno, pudimos demostrar con ese programa que al año siguiente de implementarlo, lo implementamos en el 2003, en el 2004, aumentamos la dosis equivalente a morfina oral en un 500% para esa población. Por lo tanto, yo vi que vos diste unos datos muy interesantes, que el 80 y pico % de la población no logra acceder a los opioides que necesita en nuestro medio, pero yo creo que mundial, bueno, que una de las razones es que no estamos organizados en un programa. O sea, uno puede tener toda la voluntad, y el grupo que trabajamos, hoy no están acá, Raúl Sala, Daniela McGarrell y yo, estábamos trabajando en cuidados paliativos ya hacía años, somos oncólogos y paliativistas, pero una vez que nos organizamos en un programa, logramos aumentar el consumo de opioides en un 500%. Ese fue uno de los indicadores de calidad de la atención que estábamos haciendo. Tuvimos otros indicadores como la muerte domiciliaria, que pasó a ser un 65-70%, realmente alta en pacientes paliativos. En general era un programa que en ese momento alcanzaba sobre todo a pacientes con cáncer.
Luego se desarma el programa porque ahora hay un departamento de cuidados paliativos que está logrando llegar a una población más amplia, no solo pacientes con cáncer. No tengo los datos actuales, pero quería demostrar que cuando uno se organiza, cuando hay un paraguas político que nos ampara, como esa diapositiva que mostraste, ahí podemos lograr tener acceso a opioides. Yo siempre digo cuando muestro esa diapositiva, este aumento de 500% no es que empezamos a intoxicar a la gente, era gente que estaba con dolor y realmente empezamos a aliviar el dolor. Y pudimos medir también eso, el porcentaje de pacientes aliviados que fue muy alto. No sé si ya que estamos en Rosario, alguien más de Rosario quiere hacer un comentario. La doctora Eugenia Méndez, no. Solo comentar que en general tenemos buena cobertura de los opioides cuando son formulaciones comerciales, pero todo lo que tiene que ver con fórmulas magistrales que quizá usamos para titular, jarabes, gotas, nos cuesta mucho más que las obras sociales y prepagas, yo no trabajo en el ámbito público, nos cubran este tipo de medicamentos. Necesitamos generalmente justificarnos y hacer largas historias clínicas para que nos provean de jarabe de morfina o gotas de formulación magistral. Yo he ido a lo público, claro. Claro, yo en Argentina he ido a lo público. Entonces. No escuchamos, Florencia. Me habían apagado el micrófono, disculpen. Ahora sí. Sí, Eugenia, me apagaste el micrófono. Estoy viendo ahí a Ana Guedes, a Jorge Bustamante, a Victoria Rey y después a toda la gente que está en Montevideo. ¿Quién quiere hacer algún comentario de su experiencia? La veo a Victoria que está por agarrar el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Divino, Tania, tenerte con nosotros y a todo el resto. Quizás remarcar esto en la Argentina, que si bien hay sectores, como somos un país federal, si bien hay programas provinciales, no todas las provincias tienen, si bien tenemos la disponibilidad, el mismo acceso, porque este paraguas político es distinto en cada lugar. Y entonces es un trabajo muy de hormiga poder convencer a cada estructura de las provincias o los lugares que trabajamos para que esa disponibilidad se traduzca en accesibilidad también. Yo estoy en San Martín de los Andes, que es una ciudad dentro de la provincia de Neuquén, donde tenemos pacientes en población rural y urbana, y Neuquén tenemos muy cerquita una farmacia de salud pública que se encarga de magistrales de morfina, eso de solución. En realidad eso nos ayudó muchísimo porque también tenemos, como dice Eugenia, el problema de los preparados, la mayoría de liberación prolongada, que no se utilizan para la titulación, pero en el caso de la metadona, si bien la Argentina tiene un programa a través de Link para poder proveer metadona gratuita, Neuquén no se adhirió a esto, y entonces la provincia sigue consiguiendo los preparados magistrales un costo mucho más alto, y asumo que esto también tiene un costo después en la distribución de los recursos. Pero bueno, esto, ¿no? Nosotros, Neuquén es una provincia privilegiada en esto, tenemos disponibilidad al menos de 3 opioides fuertes, pero el norte del país tiene realmente una escasez en la disponibilidad y obviamente entonces en la accesibilidad. Por esto es remarcar que si bien los programas nos ayudan, no tenemos el paraguas político que nos sostenga ese programa, nos pasa esto, ¿no? Que en el norte todavía es muy difícil que las personas lleguen a tener morfina en ampolla, ¿no? De eso hablamos. Sí. Gracias. Bien. Jorge Bustamante de Bogotá, que estuvo 2 meses rotando acá con nosotros en Rosario, ¿querés hacer algún comentario? Jorge. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, con relación a la presentación que hizo la doctora Pastrana, hay un tema que resulta paradójico acá en Colombia, y es que a pesar de que hay una buena disponibilidad de opioides,
si realmente la distribución se vuelve un tema muy complejo. Yo he tenido las dos experiencias. Yo he trabajado una parte durante el tiempo que estuve de residente en una institución muy grande, pues, que maneja una gran cantidad de pacientes, pero que son pacientes que por alguna razón no reciben adecuadamente el medicamento. Las razones, me da la impresión que son un tema más de orden organizacional a nivel de la farmacia o de las farmacias en general, que no permiten una dispensación adecuada del medicamento. Yo tengo una experiencia particular. Yo dirijo una institución privada de asistencia domiciliaria en donde tenemos una población de paciente paliativo importante. Nosotros tenemos un vínculo directo con estupefacientes aquí en Colombia, que es la entidad que regula el suministro de los opioides, y realmente nosotros tenemos, digamos, una muy buena disponibilidad de opioide, tenemos acceso al medicamento y lo podemos distribuir con propiedad a todos nuestros pacientes, de tal manera que yo veo que tiene que ver mucho también con la parte de la administración del recurso a través, pues, de las farmacias pues, que velan por entregárselo al usuario. Sí tenemos un problema muy serio y es algo, pues, que denotaba también Victoria, y es que a nivel de la provincia y a nivel de las regiones pequeñas, esa falta de distribuidores sí generan un impacto muy grande con relación al consumo y uso apropiado del opioide, de tal manera que en regiones apartadas de la capital o de las ciudades grandes sí hay una falta impresionante del recurso. Entonces es paradójico en el sentido de que tenemos una gran cantidad de opioides, se puede manejar, pero no hay posibilidades de distribuirlo apropiadamente para que todas las personas que están requiriendo el medicamento, pues, lo puedan manejar adecuadamente. Entonces esa es una experiencia que realmente yo he visto desde lo público y desde lo privado. Desde lo privado hay una posibilidad un poco más favorable de dar la luz. Bien, estoy viendo a Ana Guedes, Laura Esteves y la gente que está en Fundación Pelufo. Tania, adelante, querías responderle. Sí, no, quería hacer un complemento, estaba levantando la mano, no encontré aquí. No, quería comentarles que gracias, Jorge Iván, por el comentario. En Colombia hay un sistema muy interesante de distribución, han hecho unos avances importantes precisamente por esta conversación entre prescriptores y reguladores que se hizo hace unos años, y entonces hay una gran cantidad de los opioides del mercado son solamente, o sea, hay unos opioides que son solamente monopolio del Estado, que es, por ejemplo, metadona, morfina, oxicodona e hidromorfona, ¿puede ser? Sí. Y luego fentanilo y los otros medicamentos como buprenorfina y otros opioides no son, pueden ser comprados de manera privada, también controlados por el Fondo Nacional de Estupefacientes, y entonces son distribuidos a unos sitios que se llaman fondos rotatorios que son en lo que se llaman provincias, nosotros llamamos departamentos, y lo que dice Jorge es muy cierto, hay algunos, y de allí pues se supone que cada sitio tiene que tener por lo menos una farmacia que tenga 24 horas de disponibilidad. Ahí en Colombia también es muy grande, ¿no? También como Argentina, y resulta que hay algunos departamentos que piden un montón, en esos estimados que les decía, piden un montón de opioides para no quedarse sin el medicamento, y ahí entonces cuando los otros departamentos más pobres no los tienen porque los tienen que comprar el departamento, ahí se quedan cortos. Entonces está lo que dice Jorge, unos departamentos tienen mucho y otros muy poco, y ahora están mirando cómo es posible, antes no se podían intercambiar, ahora se va a poder intercambiar, están haciendo algunas reformas, y la otra situación que tenían también, bueno, están cobrando un poquito, no son muy caros, y bueno, de manera que hay una gran falla en la distribución. Otro problema es que cuando estuve yo allí preguntando también cómo es la situación en la ciudad donde yo vengo, que es en la provincia, mi abuelita murió hace 2 años y necesitábamos morfina para el distrés respiratorio. La esposa de mi hermano era la secretaria de salud en ese momento y duramos 24 horas hasta conseguir una ampolla de morfina teniendo la secretaria de salud en la familia, ¿no? De manera que es muy difícil. Entonces pregunté, bueno, ¿cómo es la situación aquí?
con estos medicamentos. Entonces me decía, bueno, hay momentos de desabastecimiento, como hubo hace un tiempo, y resulta que algunas veces en esos estimados no se cuentan con las fluctuaciones también en las formulaciones de los opioides, de manera que, por ejemplo, algunas veces los médicos formulan hidromorfona, hidromorfona, y se les acaba, y luego ellos, por supuesto, el gobierno pide más hidromorfona, pero resulta que empiezan a formular morfina, y como que no hay un match entre lo que se está prescribiendo y lo que están pidiendo, ¿no? De manera que hay problemas como tú dices, Jorge, de distribución y también de estimaciones y de acceso, ¿no? El médico domiciliario que estaba atendiendo a mi abuelita no quiso formularle morfina porque dijo que la fórmula tenía que ir hasta Bogotá a ser autorizada, y mi abuelita está en nuestro respiratorio en el momento, ¿no? De manera que el especialista sí fue el que le pudo formular un opioide en domicilio, ¿no? Para que pudiera morir en domicilio con un buen manejo de síntomas. Y así lo hizo. Seguimos y consiguió. Pero pues para un ejemplo claro de cómo es de difícil, incluso en una familia con conocimientos y con contactos, de tener un acceso en otras partes, en todas partes no es así. Gracias. Gracias. Quisiera ver la opinión de la gente de Uruguay, de Ana Guedes, Sandra Alonso. ¿Cómo están en accesibilidad, disponibilidad de opioides para cuidados paliativos? Bueno, no sé, Ana, si no, quería hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Puedo? ¿O estaban hablando al mismo tiempo? ¿Hay un eco? No, Sandra, vos, perfecto. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y agradecerles porque realmente ha sido muy importante. Gracias, Tania, por la muy linda exposición que has hecho realmente. Una pregunta que la hago en realidad a todos, porque acá estábamos justamente conversando. Nuestra realidad es un poco diferente. O sea, yo lo que quería saber en Latinoamérica, ya que ha hecho estudios e investigación, la primera pregunta que a uno le surge es plantearse, bueno, ¿qué accesibilidad tiene la población latinoamericana a la salud? Primer punto, a la población global, ¿no? Porque que uno por lo menos se deja ver en todo esto es que evidentemente que no hay una inclusión de toda la población y que bueno, que la salud estaría dividida entre lo público y lo privado, pero mismo en lo público, ¿qué accesibilidad tiene la población a los servicios de salud y ahí de alguna manera a la medicación y cómo es que se distribuye la medicación? En nuestro país tenemos el sistema justamente público y un sistema privado, pero está centralizado, o sea, no se hace cargo el paciente de la medicación en el caso de la morfina, sino que lo hace el mutualista, por ejemplo, lo paga evidentemente la mutualista cuando uno haga el aporte, ¿no? por la salud que le está prestando el prestador, y en el caso de la salud es el Estado, o sea que no tenemos problemas de ver el número de cuáles son los posibles pacientes que necesitan esa cantidad por mes, y lo que nosotros tenemos, estamos hablando acá entre todos, es que al revés, tenemos problemas en que los colegas médicos y bueno, el personal de salud y la población en general trabajar un poco más sobre no tener miedo a esos medicamentos, ¿verdad? Y que bueno, que son evidentemente muy útiles y que bueno, utilizados en una forma adecuada, como lo hacemos en las unidades de cuidados paliativos y formando cada vez más gente en pregrado de Facultad de Medicina, haciendo campañas en posgrados y en campañas de la población, informándole y desmitificando, ¿verdad?, todos los miedos que se tienen a la morfina, vamos a tener un acceso, creemos, porque no tenemos este problema que en Latinoamérica, por lo que estoy escuchando, mismo con los hermanos argentinos, tienen ciertas dificultades que aparentemente la gente tendría que hacerse cargo de la medicación, ¿no? Pagarla, comprarla y los días de trabajo y todo eso. Eso nosotros acá no tenemos ese tipo de cosas. Una persona que no tiene nada, ni un trabajo siquiera, tiene derecho a la salud y bueno, y se provee la medicación que se necesita dentro de un rango, ¿verdad?, mensual, cuando se va de alta mismo a su lugar de origen, o mucha gente que a veces no tiene ni siquiera un hogar, una casa, y bueno, se verá, digo, cómo se administra esa medicación. Esa es la pregunta, o sea, creo que
Ahí me parece que las realidades son bien diferentes de Latinoamérica y lo que estoy preguntando es eso, ¿cuál es la accesibilidad que tiene la población a los servicios de salud, ¿no? La población, digo, evidentemente toda la población, no sé, es salud general, ¿no? ¿Respondo? Sí. Sí, sí. Bueno, sí, no tengo los datos del acceso general a la salud en Latinoamérica, pero puedo mostrarles ¿ven la slide? Sí. Es una gráfica sobre de la Quality of Death Index, unos estimados sobre la cobertura en cuidados paliativos, ¿no? No es de la cobertura universal de salud, sino en cuidados paliativos, que además es parte de, porque como sabemos, la cobertura universal de salud está también, es parte de los cuidados paliativos, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el acceso a los cuidados paliativos es muy, como decías, muy heterogéneo entre los diferentes países. Sin embargo, Costa Rica, que reporta por los estimados, estas estimaciones, el más alto índice, que casi el 40% de pacientes que requerirían cuidados paliativos, es el más alto. Para Uruguay está aquí en el puesto número 2, con 18%, según esos estimados. En Uruguay tienen otras cuentas para esta cobertura, pero según el Quality of Death Index, esa es la cobertura que hay, lo que significa que para un promedio en Latinoamérica hay más o menos 1.1% de cobertura en general, ¿no? En todos los países. Pero muy bien dices, es muy heterogéneo tanto en los diferentes países como dentro de cada uno de los países, tanto el acceso a la salud en general, el acceso a los cuidados paliativos y el acceso a los medicamentos. En algunos países, en Latinoamérica, pues está Costa Rica, pues Uruguay, y está en Argentina también, donde se dan de forma gratuita algunos de los opioides. Hay algunos programas, por ejemplo, en el Perú, acá donde estoy en ese momento, que también dan el medicamento de forma gratuita en un programa de ambulatorios. Y me comentaban los colegas, aunque tengamos los medicamentos ya, es muy difícil que el paciente los tome, porque resulta que no hay nadie en la casa que le ayude con esta toma del medicamento, de manera que a pesar de tener los medicamentos y a pesar de tener todo, sin embargo, hay otros factores que impiden el manejo del tratamiento. Y estoy completamente de acuerdo, uno de los principales, como dice la JIFE mismo, de problemas en este acceso, sí es la disponibilidad, por supuesto, los costos en algunos países, el acceso en general, pero sí es sobre todo la educación médica, la educación del personal de salud, que es muy importante para que el paciente tenga el acceso a los medicamentos. ¿Sí? Gracias. Perfecto. ¿Querés seguir, Tania, con la presentación? Sí, claro. Claro que sí. Bueno. Entonces, un momento. ¿Están viendo? Sí, gracias. Entonces, me pareció interesante porque son dos extremos del mismo problema, ¿no? Un extremo es el que les acabo de comentar, son los pacientes que requieren medicamentos, que requieren opioides y no tienen acceso en la mayoría de las veces, por eso las barreras y esto. Y el otro extremo de este mismo problema es los que no necesitan los medicamentos, pero sí están teniendo acceso, ¿no? Esto lo discutíamos con alguien de la Organización Mundial de Salud, que era del Departamento de Adicciones, y él quería más restricciones, y yo le decía, mire, entiendo tu problema, pero estamos en diferentes polos de lo mismo, ¿no? Entonces, Hugo me dijo que hablar un poco sobre esta crisis de los opioides en los Estados Unidos y Canadá, porque es en los Estados Unidos y Canadá donde está más esta crisis, y les voy a comentar acá algunas cosas que preparé para ustedes. Esta slide me pareció muy linda, sobre la amapola, ¿no? Les voy a hablar de la situación de los opioides. Esta gráfica se las había mirado hace poco, pero es para que se den cuenta cuáles son los países que tienen con ese alto consumo, son los mismos que tienen la crisis, ¿no? Y que las crisis es de los países ricos, como decía Hugo, y nosotros todavía estamos lejos de llevar a estos problemas. Acá tengo que agregar que Alemania, donde trabajo, y otros países de Europa, tienen también altos consumos de opioides, y sin embargo las muertes son muy bajas por abuso.
Y les tengo una serie de hechos que les quiero mostrar, y es que sí, la muerte, esta es una gráfica donde muestra el aumento de las muertes por sobredosis en los Estados Unidos. Y vemos el incremento realmente dramático de este fenómeno. En el 2016 hubo 64.000 muertes en los Estados Unidos por sobredosis, y en Canadá 2.458. Es que no son muertes por opioides exclusivamente, sino que son muertes que vienen envueltas, en las que hay una combinación de diferentes medicamentos. Por ejemplo, están envueltos los opioides, pero no son exclusivos, sino que los combinan con alcohol, por ejemplo, con benzodiazepinas, y esto hace, y esta combinación es la que produce la muerte, ¿no? En la prensa, sin embargo, ha habido un foco hacia los opioides y no han mirado el alcohol, por ejemplo, las benzodiazepinas también, que se pueden conseguir muy fácilmente como parte del problema. El otro hecho es que es una gráfica donde muestran los diferentes tipos de opioides, y es que muchos de las muertes son producidas por los opioides prescritos, pero hay otros opioides que no son prescritos, sin embargo, que también están en el mercado de los Estados Unidos especialmente, ¿no? Les llaman fentanilos, por ejemplo, ¿no? Otro hecho es que en algunas partes empezó a decirse que era la población negra, la afroamericana, bueno, estas cosas. Los datos muestran que las principales personas que están afectadas por esta sobredosis son la población blanca, joven, ¿no? No es la población afroamericana, no son otras poblaciones. Sin embargo, sí hay una gran preocupación por la zona rural y comunidades indígenas, porque allí sí que se ha mantenido acá hablo de esas características. Los factores socioeconómicos como la pobreza hace que la gente no se tome el medicamento, sino que los venda, y que produce bastante dinero. Y también hay condiciones previas de personas que tienen más tendencia a morir o más riesgo de morir, y es personas que tienen problemas de salud mental o utilizan otras sustancias. Las pacientes, que es lo que nos interesa a nosotros, son una fuente. Los pacientes que tienen dolor y que están tomando los medicamentos son una fuente menor, son una fuente también de acceso a los opioides, pero es una fuente menor según algunos estudios. Por ejemplo, en un estudio que hicieron 70% de los Estados Unidos, 70% de las personas que reportaron el uso no médico obtuvieron el medicamento de forma gratuita a través de amigos, miembros de la familia, robo de la compra, y no fueron prescritos por un médico. El 63% de esas dosis ocurrió en personas que no habían recibido opioides antes de su muerte. De manera que lo que se supone acá, o lo que se presume, es que esos opioides fueron conseguidos en el mercado negro o en el mercado gris. Jarenson dice, estos medicamentos son obtenidos del delito contra la droga, el delito de la droga, ¿no, Jarenson? Es decir, los medicamentos que están viniendo no son de gran parte de los médicos que prescriben, sino también vienen de otras fuentes. Bueno, ¿y cuáles son las causas de esta crisis de los opioides? Yo intenté resumirla, intenté visualizarla, y creo que hay tres cosas importantes. La primera es que esto se inició porque realmente había una fuerte preocupación por los pacientes que estaban con dolor y no eran manejados de manera adecuada, ¿no? Entonces, esto fue un componente de este interés, ¿no? Que está la sustancia misma, y dentro de la sustancia, o acompañada de la sustancia, está la industria farmacéutica, como ahora les diré, y luego la vulnerabilidad de las personas que participan en esta crisis. Eso es, por ejemplo, de la comercialización agresiva y fraudulenta que hicieron la industria farmacéutica, especialmente Oxycontin, que decían a los médicos: oxicodona no produce dependencia, le quita el dolor, se puede utilizar en todas las partes de dolor crónico, no es ningún problema, pero resulta que esta comercialización agresiva y fraudulenta en este momento no es cierto que son seguros y efectivos, ¿no? Ellos dicen que son seguros y son efectivos, ¿no? Y seguros, sí, pero no para todos los casos que ellos proponen. De hecho, ha llevado a muchas demandas
por ejemplo, este bufete de abogados les está demandando a Mundipharma por esta propaganda fraudulenta, ¿no? Y me han dicho que han tenido que pagar bastantes millones de dólares por estas mentiras que difundieron. Bueno, por otro lado están los médicos que también formulaban que era más fácil hacerlo que no hacerlo, ¿no? Luego tenemos la parte del paciente, la vulnerabilidad, lo que ahora se llama síndrome de dependencia y no adicción, ¿no? En la Organización Mundial de la Salud no les gusta más, por eso puse aquí el código de síndrome de dependencia, no les gusta que hablen de adictos o otros, ¿no? Ahora se habla de síndrome de dependencia, y para esto seguramente ustedes van a reconocer unos minutos de lo que pasa con un síndrome. Claro. No tengo ganas de avanzar. Qué pelotazo de diagnóstico, Bueno, se acordarán de esta serie. En realidad, me parece a mí muy interesante respecto al síndrome de dependencia. En la última reunión de UNGAS, en la que tuve la posibilidad de asistir en la Organización de las Naciones Unidas, era un tema. Y era un tema que el síndrome de dependencia es también un problema médico y no es un tema puramente criminal, ¿no? Porque está en la parte de la criminalización. Es un problema médico, es un problema de salud pública y también debe ser atendido, porque detrás de cada persona con un síndrome de dependencia también hay una familia en un alto sufrimiento, ¿no? Y el síndrome de dependencia está asociado a un montón de cosas, por ejemplo, lo que decíamos, si hay una enfermedad mental previa, si hay las condiciones sociofamiliares, hay factores genéticos que ayudan que se desarrolle o no este síndrome. De manera que es otro tema, antes el acceso a medicamentos, la parte de narcóticos, como se llama, o estupefacientes, que también son palabras pues no muy buenas. Ellos están en una sección de narcóticos y crimen, ¿no? Dentro de la Organización de Naciones Unidas. Ha sido un gran avance que han hecho los colegas que hacen cabildeo de sacar esto de la parte criminalizada a la parte legal, a la parte médica. Y acá tengo que hablar, por ejemplo, que en India la ley de manejo de opioides, por lo que ustedes conocerán de la guerra del opioide en India los opioides pertenecían a la ley de comercio, ¿no? Donde era prohibido almacenar opioides, porque por supuesto los ingleses no querían que se almacenaran los opioides, y esto hacía leyes, por ejemplo, que si le encontraban a alguien con un stock de opioides, tenía pena de muerte. Y esa ley hasta ahora era también viable hasta que un grupo de gente ha conseguido cambiar algunas cosas, sin embargo, la implementación ha sido difícil. En otros países pertenece a los asuntos extranjeros, ¿cómo se llama? Sí, a foreign services, de comercio exterior, por ejemplo, o pertenecen o están dentro de la parte del código criminal y no dentro de la parte médica, ¿no? Ese es un tema. Ahora ha cambiado y tanto el medicamento como también el síndrome de dependencia y las cosas alrededor de lo que se llama disminuir los riesgos, disminuir los daños. Hay una gran actividad sobre esto de manera de proteger a las personas con un síndrome de dependencia también, asegurándole otras medidas que le protejan. Ahora les diré cuáles. Tenemos que diferenciar algunas cosas. Los opioides están, por supuesto, involucrados, sin discusión, en una gran cantidad de muertes, pero no necesariamente esas muertes son causadas directamente por las personas que están recibiendo medicamentos. En los Estados Unidos no hay una diferenciación entre los medicamentos de prescripción, que son los opioides, y los prescritos, que son los que el médico formula para un paciente para fines médicos, ¿no? Por supuesto, estos morfina y los fentanilos y estos que están teniendo oxicodona, que están produciendo estas muertes, son de prescripción, pero no fueron prescritos, ¿no?
¿Entienden? La producción, hay una producción ilícita en los Estados Unidos con fábricas locales, ventas por internet en el mercado negro, y esto entra dentro de estas cifras y no necesariamente vendidos por una industria farmacéutica de manera legal, ¿no? Sino que hay este mercado ilegal. Se diferencia o hay como una ausencia de la responsabilidad también de los pacientes en toda esta situación y se consideran más bien víctimas y no se está viendo el impacto del problema, de este problema, y es que tenemos por un lado las personas con un dolor que no tienen acceso y por otro lado las personas con un síndrome de dependencia, disculpen el error de ortografía, con un síndrome de dependencia que también es otro problema, pero como les digo, del otro polo. La respuesta a toda esta situación ha sido altamente politizada, ha sido sensacionalizada por la prensa con estas shifts, ¿no? Con estas desviaciones. Ha sido tomada por el cabildeo de las personas que están contra los opioides. Por ejemplo, hay un psiquiatra en los Estados Unidos que nunca ha visto un paciente con dolor y tiene una campaña increíble sobre todas las cosas que producen los opioides. Y también esto ha producido una retención de tratamiento a pacientes con dolor, ¿no? En muchos países, de hecho, hay un gran miedo a la prescripción de opioides, siendo medicamentos que son relativamente seguros y que también, como cualquier otro medicamento, tienen unas indicaciones específicas, unos efectos adversos y unas condiciones de toxicidad, por supuesto. Pero yo me pregunto si, conociendo que la insulina, por ejemplo, es un medicamento que también puede producir la muerte, ¿no? Si se sobredosifica, las personas pues, están teniendo frecuentemente insulina y también se abusan. Yo trabajé en una clínica de psicosomática donde había personas que utilizaban la insulina para producirse ataques de hambre, ¿no? Entonces, no sé cómo se dice, ataque de comida, no sé cómo se dice en español, para producirse hambre y puedan comer muchísimo. Bueno, esta tensión entre ese uso recreativo y uso médico está produciendo muchísimos problemas. Hay una tensión ahí entre esos dos polos que les decía. Y estuve revisando un poco la literatura sobre qué dice sobre el desarrollo de dependencia relativo con el uso de opioides. Lo primero que les digo es que había solamente lo que encontré sobre dolor crónico no oncológico, ¿no? No hablaban sobre dolor oncológico, solamente encontré una revisión o un artículo que hablaba del poco riesgo que tienen pacientes con enfermedades oncológicas, ginecológicas, de una dependencia, pero no sobre el abuso, ¿no? O misuso. Entonces, en este artículo de Minozzi, dicen que la evidencia sugiere, es una revisión sistemática, que los analgésicos opioides no se asocian con un riesgo mayor de desarrollar dependencia, encontraron estos autores, y que no hay razón para negarles a los pacientes con dolor su medicación. En otras tampoco, a los pacientes dependientes se les debe, o con síndrome de dependencia, se les debe negar el tratamiento. Se deben ser manejados tienen que ser manejados por equipos con alto entrenamiento para manejar de alta complejidad, ¿no? O sea, por ustedes, los paliativistas. Esta otra revisión sistemática de Noble y sus colegas dicen que encontraron signos de adicción en un 0,05% de los casos que ellos revisaron y abuso en 0,43% de los casos, ¿no? De manera que no fue muy alarmante, puesto cada caso es importante, pero pues no. En esta otra revisión de Payne, decían que las ratas de adicción encontraron entre 8 y 12% en los pacientes que estaban utilizando opioides. No encontraron abuso y el problema es que también las definiciones de cómo cada artículo define el abuso eran diferentes, ¿no? La desviación. Necesitamos, por supuesto, un tratamiento de dolor más seguro. Y para esto volvemos a empezar, como decía ahora la colega, necesitamos educar al personal de medicina, de farmacia, de enfermería, sobre el dolor, sobre la dosis correcta, sobre qué prescribir, sobre cuándo prescribir, qué hacer con los efectos adversos, todas estas, qué pasa en casa con esos medicamentos, ¿no? Y necesitamos una buena cobertura de salud, como también mencionaba la colega sobre cuando hablaba del acceso a la salud. Necesitamos esto. Se debe minimizar el daño por el uso ilícito. Eso es lo que decía, las cosas que se hacen con las personas con síndrome de dependencia, por ejemplo, con una amplia disponibilidad
y accesibilidad a la terapia agonista, como metadona y buprenorfina, la disponibilidad y accesibilidad a la naloxona, salas de inyección segura, por ejemplo, ¿no? Y abordar ampliamente los problemas sociales que benefician o favorecen el desarrollo de una adicción. Seguramente conocerán el artículo del doctor von Gunther, me falta una T, disculpen, sobre el péndulo, y es que hay una oscilación entre la opiofobia, que es el evitar la prescripción de opioides, y la opiofilia cuando se va de las manos, como resultó en los Estados Unidos, y ahí está el péndulo de un lado a otro. En ese momento, por ejemplo, en Colombia, no sé qué dirá el doctor Juan, está una corriente, está el péndulo hacia la parte de la opiofobia, y no sé dónde está hacia la opiofilia. Por supuesto, lo que necesitamos es un balance, ¿no? Ni un extremo ni otro, sino un balance que garantice que haya un término medio entre que los pacientes que tienen dolor medicamento y los pacientes que no tienen dolor evitando el abuso, la desviación. ¿Qué se recomienda en general? Se recomienda a nivel global estas guías que les comentaba del balance, de garantizar el equilibrio, perdón, se llama en inglés es balance, el equilibrio de las políticas nacionales, revisar la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre Cuidados Paliativos, donde habla de cómo debe ser el manejo de opioides. La verdad, una gran parte de la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud va en torno al acceso a medicamentos. El documento final de UNGAS, que fue el que les mostré en las recomendaciones, pues es una parte de estas recomendaciones. Evitar la influencia, y acá pues retomo el ejemplo de Honduras, donde no tienen una morfina oral, tabletas, pero sí tienen fentanilo y oxicodona y ampollas que son muy, muy caras. Evitar esta influencia a los responsables políticos, a los profesionales de salud de compañías farmacéuticas que tienen intereses financieros en la producción y comercialización de los opioides. Nosotros sospechamos que hay diferentes factores que pueden hacer que existan estas situaciones como las que comentaba de Honduras, ¿no? Colaboración entre organizaciones mundiales, regionales y nacionales para capacitar, otra vez la educación como una recomendación importante, y requerimos promover una colaboración interprofesional de manera que evitemos el desarrollo de situaciones desequilibradas como la de los Estados Unidos o Canadá, especialmente los Estados Unidos. Y acá tengo que decirles que, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de estar en la Organización Mundial de la Salud, desarrollando el scope para las guías de dolor que se están desarrollando ahora, teníamos bastantes discusiones sobre cómo hacerlas, por qué hacerlas, para qué patologías. Si al final terminaron con cáncer porque el resto de patologías era demasiado amplio para colocarlas como las guías, o sea, no querían. Y la cosa, siempre el coco, no sé si ustedes dicen así, eran los Estados Unidos, ¿no? Y entonces las discusiones eran cómo es posible porque un país tuvo estas dificultades, que es lamentable, por supuesto, ¿no? La industria farmacéutica con esta fraudulenta, esta sociedad que es como es, ¿no? Con todos los problemas sociales que llegó en ese momento, por este país, todos los otros países tengan esas restricciones tan grandes al acceso, los pacientes tengan las restricciones, ¿no? Entonces era una discusión sobre esto. Y resulta que en el Congreso Latinoamericano, que espero que les encuentre a muchos de ustedes allí personalmente, que vamos a tener en Santiago, tenemos un taller precongreso extra que está facilitado por Paola Díaz sobre manejo racional y seguro, precisamente por este deseo de la educación, ¿no? Bueno, esto era lo que había preparado para ustedes en cuanto a la crisis de los opioides. No sé si tienen preguntas, puedan responder, o a lo mejor otra información, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver. Gracias. Y bueno, sí, yo te propuse, como realmente uno está recibiendo noticias a diario en las revistas médicas y en las revistas no médicas también, noticias de la BBC, etcétera, sobre la epidemia de las toxicidades con opioides, las muertes en Estados Unidos. Yo creo que eso, desde ya que estamos lejísimos, de cualquier manera,
es un problema para todos los que hacemos cuidados paliativos. Yo soy oncólogo también, me dedico más que nada a cuidados paliativos en cáncer, pero veo muchos pacientes cuidados paliativos no oncológicos en dolores crónicos, cuándo usar o no opioides. Y realmente hemos visto, yo personalmente he visto casos que venían de otro lado con altas dosis de dependencia, por eso algunos ponen un límite de 90 miligramos por día de la dosis equivalente de morfina oral, y si está más de 90, tratar de bajarla de alguna manera, hacer, bueno, el diagnóstico de precisión, ver si el paciente pudo tener alivio con otros fármacos, ver si el paciente es un paciente psicosomatizador, si es un paciente que tiene fibromialgia, si es un paciente que puede mejorar con otras técnicas como de kinesiología, con atención psicológica, tratamientos interdisciplinarios, pero en algunos casos realmente son beneficiosos. Pero bueno, tenemos que basarnos un poco. Yo el otro día estaba leyendo guías de Canadá, de la Asociación Médica de Canadá, guías para la prescripción de opioides en pacientes con dolor no oncológico, y las tendríamos que tratar de extrapolar a nuestro medio. Pero estamos con dos problemas. Por un lado, ese problema internacional, pero el otro, creo que estamos lejos de ese problema. El primer problema es el que has planteado vos, que es la falta de accesibilidad heterogénea en Latinoamérica a los opioides, y yo no diría no solo a los opioides, a los cuidados paliativos. Así que bueno, le paso el micrófono a Eugenia, que quiere comentar algo. En realidad, en la población que vemos de pacientes de cuidados paliativos, es difícil que podamos valorar este tipo de situaciones, es difícil verlas. Creo que los que hacen más lo que llamamos mal llamado dolor benigno, creo que son los que tienen, o el dolor crónico no oncológico, son los que tienen más posibilidades de este tipo de situaciones. Los que hacemos cuidados paliativos vemos que nuestros pacientes necesitan los opioides, y en lo personal, no sé si hago mal, suelo no limitarlos si la necesidad es justificada y si obviamente si están indicados. Ya que estoy por acá, ¿alguien más de Rosario? No. Estoy viendo, levanta la mano Ana. Comenta algo, Ana, por favor. Ana Guedes, de Uruguay. Hola. Yo quería hacer dos aportes o mi experiencia. Primero, en la situación anterior en la que Sandra dijo nuestra realidad, que comparto totalmente, y quería pasar mi experiencia del uso de opioides en Uruguay a nivel de la comunidad y de la atención primaria. Como yo trabajé muchísimos años coordinando la atención de un programa de cuidados paliativos con el primer nivel de atención, y atendimos así alrededor de 8.000 pacientes durante 20 años que pasaban digamos, de una unidad de cuidados paliativos domiciliaria con especialistas hacia el médico comunitario cuando estaban estables, cumplían criterios de baja complejidad, y allí sí se me hizo evidente durante todos esos años, y trabajamos muchísimo en que el médico comunitario pudiera prescribir opioides, dado que si bien existe la disponibilidad, la principal barrera es que el médico debe comprar su propio recetario de opioides, y dada la baja experiencia y un costo relativamente alto y la limitación en el número en la dosis que el médico comunitario puede prescribir, que establece las instituciones privadas, al menos que yo trabajé en un modelo de medicina prepaga, por prepago de cuota, que son de personas de relativamente mediano o bajo acceso, digamos, en salario, pero sí deben pagar copagos de tickets, de modo que la baja posibilidad de prescripción de ampollas, el bajo número de ampollas que podían prescribir y la baja dosis debido asociado a los copagos,
se transformaba en una barrera real en la práctica, a pesar de que la farmacia dispone del fármaco, ahí nosotros teníamos verdadera dificultad, y muchas veces los pacientes debían ser asumidos como de alta complejidad para poder ser prescritos. Entonces, ese problema cuesta mucho y hoy en día persiste solucionar, de modo que es barreras burocráticas y administrativas, pero la medicación está. Eso a nivel de lo público, que también estuve trabajando bastantes años, también de otra manera, o sea, los médicos también de salud pública en el primer nivel de atención tienen la misma dificultad, y de modo que en la práctica los pacientes sufren igual. Eso es un poco, extendiendo un poquito la opinión de lo que dio Sandra. Y lo otro que quiero decir, en la atención del dolor no oncológico, que nosotros tuvimos unos cuantos pacientes de cuidados paliativos no oncológicos con dolor asistidos, tuvimos escasísimas situaciones, pero muy complejas, de adicción en pacientes que realmente tenían un dolor crónico por una patología no terminal, en la cual la situación de dependencia y de adicción, que fue muy estudiada y compartida con la Policlínica de Adicciones de la institución, allí vimos que estamos totalmente desarmados para tratar adecuadamente a estos pacientes que sufren y comienzan a padecer la estigma de la gestión por la alta dosis de opioides que consumen, que no los consideran, los estigmatizan por la adicción, en que no los necesitan, y sufren más por la estigmatización a veces que por el propio dolor, o el dolor se agrava por esa estigmatización. Son bajos en número, pero que son un verdadero problema de salud. No tenemos, por supuesto, como dijeron los colegas argentinos, el problema del uso ilegal y el mercado ilegal, que acá no ha llegado, esperemos que no llegue, pero sí tenemos el sufrimiento de estos pacientes, como decía Hugo también, son difícilmente atendidos por faltas de buena calidad de atención y no logramos los objetivos, ¿verdad? Y bueno, era ese un poquito mi aporte, y muchas gracias a todos, y a Tania y a Hugo y al equipo del INCA que está en la Pelufo, que la actividad es muy, muy rica, y bueno, les agradezco el esfuerzo. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Lamentablemente no pudo estar Enrique a último momento. Bueno, lo autorizamos a que esté en un comité de bioética. El horario lo habíamos hecho pensando en él, pero yo, como para terminar y pasarle a Fundación Pelufo, si quieren comentar algo más, decir, con Enrique también tuvimos una videoconferencia muy buena. Nosotros estamos invitando a profesores muy importantes, por eso, Tania, te invitamos a vos en esta oportunidad. Y en esa videoconferencia se habló del sufrimiento que, como dice Eric Kassel, sufren las personas, no los cuerpos. Pero si el cuerpo no le aliviamos el síntoma dolor, el cuerpo es parte de la persona. Por lo tanto, si no utilizamos los opioides adecuadamente, y yo creo que cada uno de los que hacemos cuidados paliativos nos tenemos que sentir mal si nuestro paciente no tiene acceso a opioides. Tenemos que luchar con las políticas, ir a hablar al ministerio, trabajar en nuestros hospitales, hablar en docencia, hablar en la gente de farmacia, en los que tienen que comprar, hablar en las obras sociales, para que sean, tenemos muchas obras sociales donde los opioides son gratis, y en la salud pública hemos logrado que en muchos lugares también sean gratis. Entonces, creo que bastante falta, pero bastante estamos haciendo, y que estamos creciendo en esto. Como de acá de este grupo nadie más quiere aportar nada, le paso la palabra a Fundación Pelufo, y luego terminamos debido a la hora. Nada, desde acá agradecer a la doctora Pastrana, que fue muy clara, como siempre, en su exposición, a todos los colegas de Latinoamérica que se han unido a esta videoconferencia. La posición de Uruguay ya la explicó la doctora Alonso, la doctora Guedes. Acá hay varios colegas
de distintas profesiones que más o menos están todos de acuerdo con lo que se ha expuesto acá. Esperamos vernos dentro de poquito tiempo nuevamente con algún otro tema y con invitado importante como nos tiene acostumbrado el doctor Fornell, que enseguida nos consigue un exponente internacional súper talentoso, aparte del doctor Fornell, por supuesto, que nos acompaña siempre. Bueno, muchísimas gracias. No sé, la próxima lo traigo a Messi, ¿eh? ¿Qué les parece? Bueno, gracias y nos vemos en Chile. Gracias, Tania. Muchísimas gracias. No te estamos viendo, desapareciste. No, ya acá estoy, no sé. Ah, bueno. Pregunta a las de Uruguay que me bloquean. Bueno. Nos vemos en un mes. Yo quería preguntar una cosa, bueno, quería comentar una cosa, discúlpame, Hugo, además de lo que dijiste, que es muy importante que los de cuidados paliativos estemos haciendo cabildeo sobre esto. La situación también es que en este momento hay muchas personas que están viniendo desde los Estados Unidos a Latinoamérica a decir no formulen opioides, o formular opioides es peligroso. Esos son y de hecho, dentro de los grupos de paliativistas, yo he escuchado ya varias veces que cuidado con los opioides, ¿no? Que no se deben formular. Yo pienso que, por supuesto, es un medicamento difícil y aparte lo que dices es de continuar educando como de los paliativistas, además de haciendo el cabildeo, también educar a los colegas de otras partes, de otras disciplinas y de todas maneras, la cantidad de muertes que ha habido por opioides está lejos, que cada muerte es de verdad dramática, pero está lejos de llegar a las cifras de la gente que no está recibiendo la medicación, ¿no? Que es nuestro aspecto, por supuesto, con mis usos. Y lo otro que te quería comentar, pues lo que dices, Hugo, es, por supuesto, sí, los opioides sí pueden producir dependencia, y en estos casos de dolor crónico, por supuesto que sí es también, y también pacientes con cáncer, ¿no? Es cierto. Esos son casos difíciles de tratar y son casos que deben ser manejados por el paliativista también, por médicos especialistas en este tipo de manejo, de manera que estoy completamente de acuerdo contigo. Y quería comentar una cosa, lo que dijo Ana, los costos sí puede ser, o sea, en la misma idea, los costos sí, algunas veces son los pacientes que tienen que pagar el medicamento mismo, pero muchas veces son costos al lado, no solamente el copago, sino también, por ejemplo, el transporte hasta ir a algún sitio a reclamar el medicamento. Y eso es a veces, es un costo que uno no se puede imaginar, pero a la gente que es importante para las personas, ¿no? Hay un montón de costos alrededor, pues, que son indirectos, podríamos decir, ¿no? Estamos bastante bien. Bueno, les quiero agradecer a todos ustedes por su atención y a Hugo muchísimo por la invitación. Me lamento mucho no haber visto a Enrique, me alegraba mucho encontrarle, por lo menos así, pero bueno, ya nos veremos en Chile todos, espero, ¿no? Muchas gracias. Gracias por tu esfuerzo, que te has quedado un día más en Lima por nosotros. Muchísimas gracias y creo que merece un aplauso de todos. Bueno, a ustedes. ¡Ay, el video! ¿Quieren ver el video?